buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro cuando se despide ya el sol. Es un encuentro con la palabra, ese milagro que condiciona al ser humano. Hoy precisamente les invito a hablar sobre el ejercicio del criterio en los medios de difusión, la herramienta de la palabra para transformar la dinámica social. Manténgase con nosotros. La labor, el trabajo crítico a todo lo que nos rodea a través de los medios de difusión masiva no es el mejor. En muchos de los casos resulta bastante poco profundo y además mal enfocado, porque no va directamente hacia aquellos aspectos que realmente necesitan ser criticados. Las razones creo que en muchos de los casos es falta de esfuerzo por parte de quienes investigamos, de quienes estamos a cargo de la crítica, porque no nos queremos comprometer o porque no nos introducimos con toda la profundidad que lleva cualquier problemática que exista, porque sí se puede criticar, lo que pasa es que hay que trabajar muchísimo para poder lograrlo y en otras ocasiones, en otros casos sucede que hay cosas que suceden a nuestro alrededor que necesitan ser criticadas, que pues las ve, las conoce, pero que sin embargo no es posible la crítica como tal. A mí me parece que todavía nos falta mucho para llegar a hacer una buena crítica, porque además lo más importante que tienen que tener los medios hoy es estar visualizando todo lo que hoy está afectándonos, pero además hacerlo desde un punto de vista ético. Se están ventilando asuntos que antes se ignoraban, ¿ya? Y eso va en el desarrollo de la sociedad. Hay temas que sí se están tratando, pero hay otros que aún no se le dan profundidad, no se tocan, y pienso que son tabúes que hay que ir puliendo, que hay que ir, o sea, que debemos ir más a lo profundo en lo que en estos temas, ¿no? Que están dejándolo en un plano superficial. Bueno, hay muchas dificultades, varios problemas y muy pocos programas donde se ven esos problemas en realidad como son. Y en los pocos programas, que es algo que dan en el noticiero muy cortico, casi no hay ni la participación del pueblo, no se ve la opinión del pueblo casi nunca. La crítica a veces se adorna para no perjudicar a nadie, ¿entiendes? Tienen que audizar, que hacer un análisis sobre la sociedad, lo que se está viviendo, las características de la juventud, lo que piden, lo que no quieren, para entonces llegar al punto exacto de lo que está necesitando el pueblo en este momento. Si nos referimos a que hay un problema en algún lugar y no nos centramos en el problema de ese lugar y nos vamos a la generalidad y decimos hoy todos los médicos son, hoy todos los maestros son, hay que personalizar el problema, hay que ir a la esencia del problema, a dónde está el problema y focalizarlo, no generalizarlo. Bueno, eran las opiniones de quienes son denominados los verdaderos actantes de este intercambio formidable con los medios de difusión. El pueblo, el público, se cuestiona la calidad de la crítica que se ejerce en los medios de difusión. Bueno, para obtener por lo menos una opinión, una percepción, contamos con la presencia en Aristas de la periodista Rita María Caballero del canal Telemayabeque. Muy buenas tardes, Rita. Buenas tardes y gracias por esta invitación. Bueno, ¿cuál es tu opinión en relación con estas opiniones que acabamos de ver y escuchar? Bueno, Machado, como ya lo decías al comienzo de la presentación, creo que ha hablado el verdadero protagonista del periodismo, que es el pueblo. Pienso que sí, que a pesar de que en los últimos tiempos ha habido una apertura, todavía falta ejercer el periodismo crítico en la televisión. Pienso que de todas formas sería injusto no destacar lo que están haciendo algunos colegas, sobre todo en la televisión nacional. No sé, me viene a la mente Talía González, con esos comentarios, con ese periodismo de investigación que tanto nos aporta. Pero ya aterrizando en lo que es Telemayabeque, pienso que sí, que como periodista nos falta esa sagacidad, esas ansias de investigar, de ir verdaderamente a los hechos, de estar detrás de la noticia. Pienso que nos falta eso. Creo que no podemos soslayar factores que son determinantes, como el burocratismo que todavía existe. Creo que hay que cambiar los estilos de trabajo. A ver, no estamos hablando sobre la información, sobre la noticia, que es coger el hecho en caliente y Sí, el género tradicional, Ajá. La información, con su lead, con su desarrollo, los párrafos que lleva, es decir, incluso declaraciones desde el punto de vista oficial. Estamos hablando ya de un género que implica ya cuestionamiento, no solamente informar, aunque con el cuestionamiento también estamos informando. ¿Cuáles son entonces esos pasos
dices aterrizar en Mayabeque. Vamos a analizar un poco cómo se comporta la llegada de nave a tierra, cómo se da esta situación en el caso, vamos a pensar en Telemayabeque, en la televisión. Pienso que en nuestro caso, como decía, tenemos que cambiar el estilo de trabajo. Hacer un reportaje de crítico no se trata de salir un día a la calle 2 horas o 4 horas con cámara y sabemos que ya vamos a tener la verdad. Necesita más investigación. Es un proceso investigativo que, por supuesto, es que se trata de consultar fuentes, de contrastarlas, de profundizar. Y pienso que hay que trabajar más en este sentido. ¿Crees que el diarismo permite eso? Es decir, que a veces hay planes de trabajo y son camisas de fuerza y para hacer un periodismo de investigación se necesitan horas, días y una consagración, y a veces no tiene que ver con el denominado plan de trabajo que a veces pide solamente cantidad y no la calidad, es decir, la profundidad y la altura. Cuéntame un poco de esas experiencias que ustedes tienen por ahí. Sí, eso es lo que está pasando. Principalmente eso es lo que está pasando. Tenemos que, y en ese sentido es válido el apoyo que nos puedan dar los que dirigen los medios de comunicación, los que nos asesoran, por decirlo de alguna manera. No se trata de decir, tienes que entrar mañana con un periodismo de un tema determinado y ya, y tienes que entrar y no mirar la calidad, como decías anteriormente. Creo que no, que hay que dedicarle el tiempo. Investigar es rico. Hay que disfrutar de ese proceso, hay que tratar de sacar a la luz todos los argumentos posibles para que al final la realidad sea lo más veraz posible. Y pienso que sí, que eso ha faltado. Como decía anteriormente, todavía tenemos que trabajar en el burocratismo. Hay personas en nuestra provincia que no, ¿cómo decirlo?, que no están acorde con el momento que estamos viviendo, que nos cierran prácticamente las puertas. Sí, por supuesto, hay gente que le teme a la crítica, gente que ama más a su cargo que a su verdadero trabajo. Eso es cierto, siempre vamos a encontrar ese tipo de gente. ¿Existe realmente una cultura del diálogo, o mejor dicho, una cultura del debate? ¿Cómo tú crees que funciona eso? A ver, cuando me refería a cambiar el estilo de trabajo, voy a compartir una experiencia, pero en nuestro caso tenemos ya determinado que cuando vamos a hacer un trabajo a una entidad determinada, previamente coordinamos el trabajo, por supuesto. ¿En qué determina eso? Por supuesto, cuando invitas un invitado, le tratamos de adornar lo más lindo de la realidad. Son esos reportajes donde, por ejemplo, vamos a una fábrica y está el periodista que se cumple el plan de producción, que todo está bien. Entonces, no, pero es muy difícil como que es algo inverosímil. Pero claro, no, es poco creíble también que un director de una empresa te invite para que vayas y lo critiques. Él generalmente te invita para demostrar los éxitos que está logrando allí. Es decir, yo creo que un poco el trabajo crítico debe ir un poco más a la sorpresa. ¿Crees que el periodista posee el instrumental necesario para ejercer la crítica? Bueno, en el caso de Telemayabeque somos un equipo joven. Nos estamos preparando. Creo que tenemos que nutrirnos más de esas ansias de investigar, como ya le decía. Y es eso. Y no, sobre todo, ganarnos ese estatus social y ese respeto que debe tener el periodista, y es el estatus que nos está pidiendo la sociedad. A veces cuando vamos a hacer un trabajo de opinión a la calle, que queremos que el pueblo, que al final es el que está inmerso en los problemas, que es el que ve a diario ese problema, porque, mentira, el periodista a veces se complica más con otras cosas, con las mismas rutinas productivas, pero cuando pedimos que el pueblo nos dé una opinión, no, ¿para qué vamos a hablar si al final eso no se va a publicar? Y por lo menos en mi caso como que me entristece un poquito, porque no me gustaría que ellos pensaran así, pero creo que en este caso en parte tenemos culpa, porque no nos hemos dado a ese lugar. Y nada, y hay que trabajar en ese sentido. Bueno, bien, de culpas y de responsabilidades hablamos esta tarde. El ejercicio del criterio en los medios de difusión. Vamos a hacer un breve alto y enseguida continuamos. Aristas en este pretendido acercamiento al ejercicio del criterio en los medios de difusión. Por eso le doy las buenas tardes a Jorge Javier Miranda. Buenas tardes. Periodista del periódico Mayabeque, del joven periódico Mayabeque, entre jóvenes y jóvenes. ¿Cómo se siente un joven que siempre suele venir con deseos de transformar el mundo y que cree que tiene todas las herramientas posibles y necesarias para cambiar, transformar el mundo, y que viene con esa energía a hacer crítica, a cambiarlo todo, y se encuentra con una realidad que a veces no es la que soñó? Bueno, desde mi experiencia en la prensa plana,
desde lo que nos enseñaron en la universidad, yo le puedo decir que disminuye un poco ese ímpetu, ese ímpetu de joven periodista. Ella decía aterrizar, hablaba de aterrizar. A veces puede ser un aterrizaje forzoso. Cuéntame cómo es esa experiencia que viene con las ideas de Julito, con las ideas de Moltó, las ideas de la escuela, y que tienes que aterrizarlas, tienes que cristalizarlas en esta experiencia. Bueno, definitivamente hay que adecuarse a hacer un periodismo más bien a pedido, un periodismo que no es un periodismo casual, como debe ejercerse el periodismo crítico, que debe ser siempre casual, como decía la colega hace unos minutos, sobre el hecho de la preparación. Una casualidad que también viene conectada con la necesidad. Vamos a hablar de las categorías filosóficas, ¿no? Por supuesto. El periodismo a veces debería ser un poco más sorpresivo, un poco más sectorizado hacia lo que es el periodismo. Ya cuando uno va a la previa preparación esta de llamar un día antes, oye, vamos por allá mañana a hacer un trabajo crítico, ya estás rompiendo propiamente con la crítica y con la sorpresa que debería ser la crítica. No, pero si ya le estás advirtiendo que lo vas a criticar, es muy difícil que te reciban. Exactamente. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? ¿Cómo romper aquello que decía Ciro Bianchi, el oficio de intruso, que era incluso con aquella gráfica del pie que rompía una puerta? ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede ejercerse el oficio de intruso? Yo diría que es un poco difícil ejercerlo hoy día. En el caso empresarial, hacia el sector empresarial es un poco más difícil. Pero bueno, en el caso social sí. Porque cuando se escriben géneros como comentario o la propia crónica, con preparación, con una buena investigación, sí creo que se llegan a criticar las cosas mal hechas socialmente. En el caso mío, yo atiendo en el periódico Mayabeque una columna de cartas de los lectores. Estas cartas de los lectores que me escriben muchas veces quejándose de lo que está mal hecho en la sociedad, lo que ellos ven mal. A veces cuando, por ejemplo, se destapa una fosa, que es muy común verlo aquí en esta provincia, en las demás provincias. A veces cuando tienen alguna otra queja sobre... ¿Cómo se viabiliza esa queja? Porque a veces se piensa que ya con enviar la queja ya automáticamente hay una responsabilidad editorial de publicarla. ¿Cómo se discrimina? Es decir, ¿cómo se investiga? ¿Cómo se decide que esto es lo que se publica y que esto no se publica? ¿Esto está más cercano a la verdad y esto no? ¿Cómo se hace? Bueno, yo soy el mediador entre el pueblo y los directivos o los dirigentes o quien atienda cualquier problema, ¿no? El problema que se... Tú has erigido ya un mediador. Ajá, yo soy el mediador. ¿Qué pasa? Hay un proceso de edición también, porque lo que se escribe siempre... Lo que escribe un poblador no es siempre lo que se va a publicar. Ya. Por supuesto, yo tengo que verificar, tengo que comprobar que el hecho sea cierto. Entonces, cuando se publica la carta es una experiencia nueva. Sí. Es casi algo parecido a acuse de recibo de Pepe Alejandro en Juventud Rebelde. Bueno, Pepe Alejandro, que es mi tutor, y me ayudó mucho a principios cuando estábamos... Ha sedimentado un poco el estilo de él ahí. Sí. Dime una cosa, ¿es creíble lo que se publica? ¿Cómo ustedes han...? Es bastante creíble. Sí. Déjame explicarte. El hecho es que cuando la carta se publica, la empresa, el organismo o quien tenga que ver está en el deber de mandar una respuesta al periódico. Y esa respuesta se publica. Pero Javier, ¿eso siempre se cumple? Bueno, no siempre se cumple. A pesar del poder que deberían tener los medios de prensa sobre las sociedades, todavía algunas empresas y algunos sectores o no se dan cuenta o no le dan atención a la prensa o sencillamente se hacen de la vista gorda en buen cubano. Sí. Y no dan esas respuestas muy necesarias. Y hay posibilidades, por ejemplo, que la misma columna publique tal empresa estaba obligada o está en la responsabilidad o estamos esperando la respuesta de tal empresa y no ha llegado. Bueno, ahí es donde entra la parte de la edición también. Yo trato siempre de enfocar las cosas hacia un responsable. Lo que hace falta es que aparezca ese responsable después, nos dé una respuesta que al menos pueda reconfortar de alguna manera a ese
ciudadano que escribió la columna. Muy bien. Bueno, seguimos hablando de responsabilidades, de culpas, de responsabilidades, de compromisos en este necesario ejercicio del criterio en los medios de difusión. Una breve pausa y enseguida volvemos. Buscar y sobre todo encontrar percepciones vertientes de un tema, eso es aristas. También le damos las buenas tardes para hablar sobre este tema, el ejercicio del criterio en los medios de difusión, a Onel Peña, guionista del programa humorístico La Hierba Buena, un programa humorístico de la emisora Radio Camoa, la voz de la capital del Mayabeque. Buenas tardes para Onel. Buenas tardes, Machado, para ti, para la gran audiencia. Bueno, también no solamente un poco de promoción al programa, de que es el multipremiado programa La Hierba Buena en los festivales nacionales de la radio cubana. ¿Cómo se hace, cómo se puede concebir la crítica a partir de un programa humorístico y para la radio? Bueno, nosotros realizamos la crítica en todo el programa. Es un programa netamente humorístico, pero siempre enfocado en la crítica. O sea, la base del programa es la crítica. Todos los chistes, o la gran mayoría de ellos, llevan implícita la crítica. ¿Cómo lo hacemos? A través de un formato que se ha logrado realizar del programa mediante parodias, poemas, novelas, chistes con realización, y mediante toda esa gama de cosas se realiza el programa. Claro, es muy diferente a los periodistas que están con nosotros, porque en este caso yo escribo después que me llega la crítica. No es como ellos que tienen que salir a buscar, a investigar. El proceso de investigación mío es cuando ya yo recibo la crítica. O sea, cuando recibo la notificación del problema. Que hay casi un dogma de que siempre el humorista le va a caer mal a alguien porque si critica y se hace un chiste sobre tal cosa, molesta a un grupo determinado. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Porque siempre ha parecido como una gran justificación y los humoristas se quejan. La crítica, de hecho, no le gusta a nadie. Y el programa, cuando es un programa humorístico, causa más reacción en el público que cuando es una crítica normal. Porque lo hacemos a través de la sátira. Entonces, el criticado siempre se va a sentir molesto. Sí. Y el doliente se va a sentir muy satisfecho, por supuesto. Porque nuestro programa abarca todo lo criticable posible dentro de la capital de Mayabeque. Digamos, cafetería, no sé, todo lo que se pueda criticar. Y entonces, cuando usted critica a fondo un problema y además le causa mucha risa a los demás que no tienen que ver con el problema, eso levanta mucha roncha. De hecho, hemos tenido bastante ronchitas que hemos levantado con nuestro programa. Sí, siempre había escuchado, por ejemplo, del tema de la sátira social, que es un tema bastante polémico, controvertido, de muchas dificultades para los humoristas. Estoy pensando, por ejemplo, en aquel proyecto, por cierto, este año está celebrando, ya desaparecido, Nos y Otros, por ejemplo, que desarrollaban la sátira social en el humor, y que se traía y se buscaba tantas complicaciones y era tan poco entendido y comprendido. Cuéntame de esas experiencias, por donde creen ustedes que han contribuido a crear una cultura del diálogo, del debate, de la crítica. Bueno, nosotros tenemos la dicha de ser un programa escuchado y muy respetado. Desde los directores hasta las autoridades, es un programa muy respetado. Por supuesto, no todo lo que se habla, todo lo que se critica se resuelve, pero una gran parte se resuelve. Y además, llegas a un lugar y enseguida la gente, oye, ahí está la gente de La Hierba Buena. O sea que causa un efecto, el programa llega. De hecho, los programas de la radio, de los festivales de la radio, demuestran que la crítica que hacemos llega. Porque además, es que tienes que criticar, pero además tienes que dar risa. Que es lo más difícil del asunto. No es criticar por criticar, es criticar que dé risa, pero además no ser hiriente con las personas, que llegue y que recapacite, porque además nosotros tocamos nombres. No es el programa, el problema global. Tocamos nombres, mencionamos entidades. Ponele el tema del denominado humor inteligente, que a veces se hacen concesiones a ese humor del mal cabaret, del cabaret malo. ¿Cómo lograr en un tiempo en que se dice que han retrocedido tantas cosas, que ha retrocedido hasta la inteligencia, la sensibilidad,
¿por dónde andan las posibilidades de hacer un humor realmente inteligente? Bueno, esa es una de las bases de nuestro programa. Porque de hecho el radio no te permite hacer otro tipo de humor que no sea ese. Inteligente y crítico. Inteligente y crítico. Entonces, como te explicaba al principio, nosotros llevamos las críticas, digamos, nosotros llevamos la novela de Cecilia Valdés a una novela de una pizzería. Cecilia Valdés va y se compra una pizza, está en mal estado, o sea, mezclamos todas esas cosas. Hacemos una canción y la llevamos al café, hacemos una canción sobre el café. Tenemos algunas secciones, la sección La Colchita, que es una sección irónica, donde... ¿Cómo se llama la sección? La Colchita, el abrigo de la hierbabuena para los catarros del alma, es el eslogan de la... La Colchita no es más que una supuesta carta de alguien que escribe criticando algo. Por ejemplo, alguien llama y critica el precio del pelado. El pelado subió a 10 pesos. Entonces La Colchita es una sección irónica donde supuestamente criticamos a ese oyente que está criticando el pelado. ¿Me entiendes? Mediante un humor inteligente que al final caemos en la crítica del pelado. Pero bueno, supuestamente criticamos lo que está diciendo él. Hacemos poemas. No, lo que parece que evidentemente es un buen mecanismo para resolver el problema de las responsabilidades y de las culpas. Vamos a hacer ahora otra pausa y enseguida volvemos. El ejercicio del criterio en los medios de difusión. Ese es el tema de hoy en Aristas. ¿Hacia qué temas debe llevarse más la crítica? Ese ejercicio de decir, de valorar, de significar, de fajarse. ¿Por dónde debe ir la cosa? Bueno, en la sociedad yo creo que la prensa debería permear todos los sectores sociales, porque la población forma parte de todo el universo de variedades que se pueden reflejar en la prensa. Entonces, precisamente, yo quería comentarle que en mi caso, en la prensa plana, casi siempre me remiten personas con problemas referidos a la vivienda, con problemas referidos a acueducto y alcantarillado y a la electricidad también. Yeah. Son 3 temas que son muy recurrentes. Si usted lee la columna Yo Opino, se puede dar cuenta de ello. Entonces, a partir de aquí, también en la misma página, en la tercera página del periódico, que es donde se refleja esta columna, se ejerce el ejercicio del comentario. Casi siempre reflejando estas cuestiones de impacto social. Pero una cosa muy curiosa, y al ritmo de lo que estaba hablando el colega de la hierbabuena, el humor. ¿Cómo reflejan el humor en la prensa plana? Hay una caricatura siempre en la página 3. Humor gráfico. Humor gráfico, muy importante. Recuerdo a Martí cuando decía que el humor es como un látigo con cascabeles en la punta. Es muy útil para hacer crítica a la sociedad. Es decir, que la columna es un poco un medidor sobre determinados temas que le interesan a la población. ¿Cómo se interrelaciona esto para la televisión, Rita María? En el caso de la televisión, igual, a ver, los temas se mantienen. Es simplemente nutrirse de lo social, los valles, las tan polémicas ferias agropecuarias, los mercados, cómo se comporta esta situación en el resto de los días de la semana en los mercados estatales. Pero pienso que hay que ir más allá, no solamente, sacar la crítica no solamente de ese proceso de retroalimentación con la fuente. Creo que el periodista tiene que ser sagaz, por ejemplo, saber apreciar cuando un trabajo te puede dar lascas, te puede dar diferentes aristas para un buen reportaje crítico. Estoy hablando, no sé, de tocar temas como la pérdida de valores en los jóvenes, por ejemplo, el papel de la familia. Estoy hablando ya en nuestra provincia sobre la necesidad de rescatar el patrimonio cultural que tiene la provincia de Mayabeque, de darle una mayor promoción a nuestros artistas. Ya estoy tocando más el tema cultural, que es lo que me toca de cerca. Rescatar nuestras instituciones culturales, nuestras casas de cultura. He tenido con esto mismo del periodismo cultural, he tenido la posibilidad de visitar diferentes municipios de la provincia y, por ejemplo, me ha impresionado mucho, por ejemplo, ver el deterioro de una casa de cultura. Estaba en San Antonio de Las Vegas. Y son cosas que sí, que tenemos que hacer énfasis en esos aspectos. Sí, por ejemplo, la propia pérdida de la Casa de la Cultura en San José,
que se difuminó en otros espacios, eso indica por dónde anda el pensamiento, es decir, qué se piensa, qué percepción se tiene de la cultura en determinados niveles. Yo creo que también, no solamente, porque no solamente de pan vive el hombre, me gustaría saber cómo también la crítica o desde los medios podemos sensibilizar y llevar un poco determinados temas con él para el tintero. El kit está que no puede haber una preferencia por un tema. Hoy puede ser mañana puede ser otro. El kit del problema está en buscar el problema. Buscarlo, revisar, investigar. Porque ella misma estaba mencionando el tema del patrimonio cultural. Claro, que es un tema muy recurrente. Y que está muy vinculado con el tema de la vivienda, porque una casa en el centro histórico de cualquier lugar, es patrimonio cultural, pero entonces no la puedes reparar porque tiene que tener tales características y ahí empieza. A veces dice, no, parece una cosa etérea el patrimonio cultural y sin embargo ya implica un problema ya para la gente. ¿Cómo podemos ir un poco significando eso y ir sensibilizando y llevando determinados temas que al parecer no tienen atractivo y que sí lo tienen? ¿Cómo se puede hacer? Yo pienso que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, salir adelante y después, bueno, las personas que tienen que ver con eso, de decir no, sí. Preparación. Yo quisiera que me hablen ustedes de la preparación que debe tener el periodista, el profesional de la crítica, no solamente la audacia, el valor personal, sino también esa preparación. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita para poderse fajar y después poder ganar la batalla? Bueno, nosotros fungimos también como abogados del pueblo, en nuestro deber de defender los derechos de la población. Yo creo que debería ser un llamado también a los mismos pobladores. Si ellos son los protagonistas de nuestro trabajo, podrían ayudarnos más. Perdiéndole un poco de temor a una cámara o a una grabadora, poniendo su nombre. Cuando haya que denunciar un mal, hay que ponerle nombre para que sea más creíble. Yo creo que el mismo pueblo también debería ayudarnos. Bien, yo creo que este propio programa, ojalá que de alguna manera sedimente en esa conciencia, en esa voluntad. Yo le doy las gracias a Rita María, a Jorge Javier, a Onel por su presencia. Y usted lo espero el próximo lunes, siempre a esta hora, cuando se está yendo el sol, para otro encuentro en Aristas, otro tema de mucho interés. Hasta entonces.